Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Gracias, Gonzalo. Bienvenidos, amigos que nos siguen semana a semana por la señal de Somos Alta, Sí. con un programa especial hoy que tenemos en la jornada en este momento de Derecho de Familia. Así es, vamos a recibir a una jurista cordobesa, Roque, Así es. a la doctora Alicia García va a estar con nosotros. También van a estar miembros del instituto, el reciente Instituto de Derecho de Familia, para contarnos los entretelones de este gran jornada nacional. Sí, prisión preventiva, uno de los temas que queremos tocar. Por eso hemos Sí. invitado al doctor García Castiela para que nos aclare aquellos conceptos, ¿no?, que por ahí en los medios Sí. uno ve y que por ahí vemos que se informa mal a la sociedad. Exactamente, ¿en qué consiste la prisión preventiva? Eso es lo que vamos a ver. También volvemos con nuestro bloque querido de artista invitado del mes, En este caso un escritor, ¿no?, que va a presentar un libro acá en el programa, Arnaldo Jiménez. El Iracundo y otros relatos, Así así es. que un gustazo para nosotros realmente. Lo estuvimos hojeando y me parece muy interesante, y vamos a sortear Sí. un ejemplar para aquellos amigos que nos siguen también por Facebook. Exactamente. Pueden poner me gusta y están participando del sorteo. Efectivamente, así que bueno, a poner me gusta en la página de Facebook de Cuarto Intermedio. También, como siempre decimos en este programa, si usted tiene alguna duda, alguna consulta, no se quede con esa duda, no lo consulte con su vecino ni con algún pariente, sino vaya con aquellos que saben de derecho. ¿Qué es lo que tiene que hacer, Gonzalo? Consulte con su abogado. Y arrancamos, Roque, el primer bloque, y la verdad con la grata noticia de un libro que Así es, presentamos Gonzalo, por porque acá en el bueno, programa. uno de los gustos que nos damos en este programa Sí. tiene que ver con la publicación de libros, ¿no es cierto?, que por suerte tenemos siempre mensualmente, y también con lo que en nuestro pequeño espacio se llama el artista del mes, en Exactamente. este caso dedicado a las letras. Sí, Y bueno, con Arnaldo Jiménez nos está acompañando, quien en su primera obra, El Así Iracundo y otros relatos. así es, Arnaldo Jiménez nació en Orán, pero ya está radicado en Salta hace muchos años, ha estado ligado a la abogacía. Así es. Es secretario de un querido colega, Ricardo Sepúlveda, a quien le mandamos saludos. Está en constante contacto con tribunales, con expedientes, así que prácticamente un abogado de hecho, ¿no? Llega El Iracundo y otros relatos, Arnaldo. ¿Cómo llegamos a este libro? Bueno, en el caso mío yo siempre he escrito, ¿no? Desde muy joven he escrito y obviamente la pura soledad, no, nunca he tenido intención de publicar nada por eso. Y escribo desde ensayo, tengo obras de teatro, cuentos, y estoy trabajando sobre una novela, o sea, estoy... Claro, están siempre Pero con esas siempre me he inquietudes. sentido cómodo escribiendo, es como tocar la guitarra, Así es. el teclado. Pero mi hermano me propuso publicarlo porque él ya es un escritor arraigado, así que bueno, le di los Relatos que he integran el libro. seleccionado de Sí, los 15 cuentos que tenía, he seleccionado 10 sí, que más o menos cubren la temática de relatos del trópico, o sea, del norte, claro, de sus pagos. y otros tantos de acá, de la ciudad, Ajá. de la urbanidad, con Sí. personajes de oficina. Mire usted. Bueno, y te lo curioso, está ilustrado, tiene ilustraciones. Exactamente. ¿De quién las hizo? Yo tengo 3 vocaciones prácticamente. Bueno, a ver. La música. Sí. ¿Qué hace con la música? Bueno, ya dije, aparte de tocar la guitarra y el teclado, Sí. obviamente estudié teoría, Sí. escribo. Ajá. O sea, lo escribo y le pongo Claro, y música. música. O sea, Sí, eso sí. es algo muy Sí. satisfactorio. ¿Y en qué género, por lo general? Lo último que hice, por ejemplo, es un vals, o sea, Ajá. folclore. Claro, bien. Pero me gusta todo Sí. para tocar. Sí. Y también tengo la vocación del dibujo, que es Son tuyos entonces Sí. también los dibujos. Exactamente. Mira, Ahí felicitaciones. estamos viendo imágenes tomadas por nuestro director de los dibujos que ilustran este libro. Sí, la tapa está hecho con témpera, Ajá. y un paisaje del trópico, tiene un tarco y un lapacho característico, y las casas de madera. Así es. Muy bien. Y después cada relato tiene un dibujo. Bueno, de 10 relatos, pero el libro se llama El Iracundo. Ese ha sido elegido para resaltando al resto, digamos, le ha dado título al libro. ¿Qué es el Iracundo? ¿Qué nos puedes adelantar de ese relato? Bueno, he querido poner un contraste entre el paisaje del trópico con el del mar.
Sí. Para poner en realce que el paisaje, el trópico también es atractivo y tiene su motivación para examinarlo y admirarlo. Y el personaje, bueno, es alguien que se fija justamente en una canción de los iracundos, un conjunto antiguo. Sí, sí, sí. Sí, a veces lo asocian con la ira, ¿no? Claro, es el nombre del conjunto. El nombre del conjunto. Bien, así, bien. De esa manera, sí. Es un típico personaje del norte, de Tobandirenda, que es un lugar... Historias sencillas, mínimas, pero inolvidables, como la niña que pretende tocar desde el techo de su humilde rancho el fuselaje de una aeronave en pleno vuelo. Ese es el avión. Después está el beodo que pide a su madre antes de dormir registre una afrenta para no olvidar, pecho frío. El escolar que espera en vano saciar el hambre que lo acuse en la clase de música, la nueva maestra. Bueno, y después está justamente el iracundo, el nativo que abandona el trópico para buscar en la orilla lejana del mar el origen de una vieja canción. Bueno, algunos lo relatan, sí. ¿No? Interesante, ya dan ganas de leerlo. Yo me quedé con la inquietud, digamos, de ese relato que decís que tiene que ver con el mundo de la oficina, digamos. ¿Qué nos contás de sí, no, bueno, es solamente un empleado cumplidor. Ajá. Y bueno, que tiene un... Sí. ¿Hay personajes de la vida real en ese relato? Todos, absolutamente todos los relatos están basados en la realidad. En hechos reales. También hay temas morales, como la codicia, que también se ocurrió cuando yo era joven, 18 años. Bueno, es un hecho real, lo que vi. Y yo personalmente aprendí lo que era una hijuela a esa edad, pero el personaje aprendió otra cosa. Sí. Bueno, bastante interesante. Y bueno, ¿dónde lo podemos encontrar el libro? Aquellas personas que estén interesadas, que se quieran leer, creo que está en la librería Rayuela y la otra librería que está en la Feria del Libro. Bueno, y si no, se puede contactar con vos personalmente. Exactamente, ¿no? Personalmente tengo Así es. Y esto está hecho a pulmón, de tal manera que yo tengo que darle a mi hermano, porque él es el que hace toda esa parte, yo desconozco. Claro. Lo que yo me hago fuerte, digamos, en la expresión, es porque, por ejemplo, el escritor Carlos Fuentes, mexicano ya extinto, él decía que anualmente leía el Quijote de la Mancha para conservar todos los años leía la lengua española. Sí. Y yo, por mi parte, lo que hago es leer la Biblia. Yo soy creyente del Evangelio y leo todos los años una vez entera la Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Exactamente. Y que también tiene parte del castellano antiguo, porque la versión que manejamos es de 1569. Claro. O sea, se conserva mucho, aunque hay siempre correcciones, actualizaciones de palabras. Y eso a mí me abre un panorama extraordinario, porque la Biblia tiene filosofía, sociología, psicología, antropología. Exacto. Es extraordinaria la formación que puede tener una persona si lee la Biblia, ¿no? Así de manera abierta, constante y sobre todo honesta. Que en definitiva es una biblioteca, un conjunto exactamente, de libros. Ni más ni menos. Los primeros libros están escritos en el año 1450 antes de Cristo y el último en el año 90 de nuestra era. Lejísimo. Y los escritores no se conocieron entre sí. Una pregunta difícil. Sí. ¿Cuál es el mejor, para lo que más te gusta, o el que más recomendás leer de todos estos ensayos, cuentos, relatos? A mí en lo personal, y ahí es El hormiguero. Justo lo abrí. Exactamente. Justo lo vi. ¿Por qué? Sencillamente porque tiene base bíblica. Y tiene escondido un mensaje, obviamente, inevitablemente. Y el otro, para esbozar una sonrisa, es El pecho frío. Bien. Bueno, a leer, entonces tenemos 10 relatos. Le agradecemos muchísimo. ¿Podemos sortear uno para nuestro amigo televidente, no? Seguro. Bueno, ahí tenemos. Entonces, pongan me gusta en nuestro Facebook y va a participar de El Iracundo y otros relatos de Arnaldo Jiménez. Agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. Y bueno, felicitamos, porque sabemos el esfuerzo que es esto. Imaginamos en realidad, no lo sabemos. Bueno, muchas gracias. Hacemos una pausa, ¿te parece, Gonzalo? Ya vamos con más corte intermedio. Quédese por la señal de Somos Salta. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad.
si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, y para tratar uno de los temas que anunciamos al principio, ¿verdad? Así es, Gonzalo, porque bueno, fueron 2 semanas que tienen que ver mucho con el derecho procesal penal, casualmente. Habíamos, por un lado, el disparador era la noticia de Vudú, ¿no? Que está preso con prisión preventiva. Entonces, la temática, los medios de comunicación, ¿qué es la prisión preventiva? Efectivamente, un tema que tiene que estar bien comunicado, saber en qué consiste la prisión preventiva. Para eso hemos convocado a un penalista para que nos explique. Está con nosotros el doctor Pedro García Castilla. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Muy bueno, bien. está acá penalista de Salta, así que agradecemos muchísimo, está con los tiempos justos, pero bueno, agradecemos muchísimo la invitación. Y bueno, primeramente, como decíamos, hablar de este tema, ¿no? La prisión preventiva, en qué consiste, cuáles son las posibilidades que tiene tanto como el imputado, ¿no es cierto?, como el juez. Claro. Pasa que justamente acá un poco nubla el punto de análisis, el tema que convoca, ¿no? Que es no solo la prisión preventiva de Vudú, sino este aluvión de detenciones preventivas que hubo apenas pasadas las elecciones. Sí. Eso es casual. Casual, exactamente. Casualmente. Yo no digo que yo de ninguna manera ni cerca estoy de defender la corrupción, pero sí no me parece, como juicio de valor, digamos, que recién ahora se acuerden los jueces de que pueda haber un riesgo de fuga o peligro de investigación una vez que hubo una manifestación política importante, porque la justicia tiene que estar, es una premisa básica totalmente separada, tanto de la política como así también de la opinión pública. Eso ya lo enseñaba Ferrajoli en muchas de sus obras. Por eso digo yo, no tenemos que mezclar ni confundir ni la opinión pública, los juicios de valor, los juicios políticos. Si estamos en un programa de nuestro colegio, digo yo, me voy a remitir a lo que es, digamos, la pregunta concretamente. Hasta este momento hay criterios muy firmes y muy sentados, inclusive por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Loyo Freire, que es un leading case que se vino aplicando hasta este momento, que en virtud de no solo la Constitución de la Nación, sino más precisamente de los instrumentos internacionales que forman parte de la Constitución, que es la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, afirman que la prisión preventiva tiene solamente una función cautelar, no que jamás podría ser una regla general. No porque yo esté sospechado de un delito, por más grave que sea, ya tengo, tengo que estar preso indefinidamente. ¿Por qué? Porque la doctrina y los mismos instrumentos internacionales de la ley dicen que eso sería un anticipo de pena. Estamos privando de la libertad de una persona sin condena. Entonces, o sea, hago hincapié en el tema, no importa la gravedad del delito, digamos. No es una cuestión de análisis. Decir, bueno, antes sí, con los sistemas anteriores, sí, importaba, era una cosa aritmética. Digamos, más de 8 años, menos de 8 años. Hoy no, hoy ese criterio ha variado. Y en base fundamentalmente a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dice que solamente 2 presupuestos justificarían tener en prisión preventiva a una persona: el riesgo que entorpezca la investigación o el peligro de fuga. Si se logran neutralizar esos 2 riesgos, ¿no? Que hay formas, nuestro código salteño lo contempla, el Código Procesal de la Nación, que está aprobado pero no vigente, también lo contempla. Si se logran neutralizar esos 2 peligros, la persona debería gozar de libertad durante el proceso. Inclusive no solo hasta la primera condena, sino tendría que tener un doble conforme, dijo la Corte en Duarte Felices y en Chambla. Pero bueno, hoy por hoy veo yo que, y la crítica la centro más que nada en los jueces federales,
en este aluvión sorpresivo, y ya casi yo lo veo como un show mediático, porque si había peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento, lo había hace 3 años y hace 6 años también. Son causas que ya tienen 5 o 6 años. Entonces, si ellos la advierten ahora, ¿no es cierto? Si hubieran actuado como debieran haber actuado hace 3 o 4 años, quizás el daño patrimonial que sufrió el Estado, los particulares, quienes fueran, hubiera sido mucho menor. Entonces, actuar de esta forma, actuar condicionados políticamente por un resultado político, genera un daño gravísimo a lo que es la institución justicia y a lo que es la misma república. Ahora, también visto uno de los argumentos que se utilizaba, no oficiales por supuesto, sino uno que se ensayaban, era que la gente está tan deseosa, tan necesitada, mejor dicho, de justicia, de sanciones ejemplares, está tan cansada de la corrupción, que bueno, necesita, y ve otros casos, como por ejemplo en Brasil, ¿no es cierto?, que también fue un show mediático, que hubo todo un caso importante. Necesita también una respuesta rápida a la justicia, que siempre la respuesta a la justicia estamos mal acostumbrados, que son lentas. Seguramente, pero nosotros tenemos que respetar las leyes vigentes, porque tenemos que empezar por esa premisa. Más allá de los deseos de la sociedad o de uno en particular, ¿quién no ve por ahí con un guiño, una sonrisita que lleven preso a un corrupto, aunque sea por un peligro procesal? A nadie lo desagrada, pero nosotros como abogados no tenemos que olvidarnos de lo que son las reglas constitucionales y de lo que es la ley misma. Esa sed de justicia, esa sed ejemplificadora tiene que venir a través de sentencias. Lo que sucede es que viene la sentencia del artículo periodístico, la sentencia en los medios, antes que la justicia. Esta justicia se demoró 6-7 años para avanzar en 2 meses o en 1 mes lo que no han hecho en 7 años. Acá lo que la sociedad demanda y que sería congruente con lo que establecen las normas constitucionales serían juicios, o sea, condenas, en el caso de que así corresponda. Condenas y que vayan presos. Pero prisiones preventivas con show mediático de por medio, que es muy probable que se caigan ante una apelación. Porque hablando precedente como el que destacabas recién, digamos. Yo lo adelanto, me arriesgo a adelantarlo. En muchos casos es muy probable que esto que se hizo un show y que la sociedad cree que bueno, ya está, por fin están presos, después obtengan la libertad por una apelación y sea un golpe muy fuerte a su vez para esa sensación que creyó tener la sociedad en ese momento. Hay que tener cuidado con eso también. Y a pesar de la norma y la jurisprudencia que vos mencionabas, ¿cómo es el criterio de los jueces a la hora de aplicar? En general, ¿no? Vamos sacando casos de corrupción, particularmente en Salta, ¿se utiliza mucho la prisión preventiva? ¿Hay una exageración o tenemos jueces más moderados? Yo estoy viendo en líneas generales, digo, no se puede hacer generalidades, pero en la mayoría de los casos un criterio prudente, diría, en los jueces de garantía, no así en los fiscales, de aplicar medidas sustitutivas cuando corresponde, ¿no? Yo creo que están teniendo en claro esto de lo que es el concepto básico de la libertad durante el proceso, de lo que se nutre nuestro Código Procesal Penal. La medida sustitutiva que asegure la comparencia al proceso, que puede ser una caución real o algún tipo de medida que asegure que la persona no se va a retirar, que se aseguren las pruebas y una vez quede en libertad, salvo que sea un delito muy grave y el peligro de fuga por la amenaza de pena que tenga no se pueda neutralizar, que pueden ser delitos de violaciones agravadas, homicidios, ese tipo de cosas. Ahí sí ya el riesgo procesal, y lo entiendo yo en términos de que se agrava por el peligro de que la persona fugue. Claro, pero el juez para dictar una prisión preventiva tiene que concurrir a alguno de los presupuestos que señalabas, pero no basta con una mera sospecha dogmática del que el juez, digo, yo pienso que porque la pena es muy dura, va a haber peligro de fuga, digamos. Tiene que haber algún elemento fáctico, digamos. ¿Tiene que acreditarlo? Eso lo dice justamente el fallo del Hoyo Fraile de la Corte, que decidir o no una prisión preventiva no es una cuestión aritmética de sumar. No basta la amenaza penal, por más grave que sea. Tienen que merituarse en conjunto toda una serie de situaciones. ¿Cuál es la conducta procesal? La conducta procesal, el arraigo, si le va a ser fácil o no, arraigo si tiene familia, si tiene trabajo estable, si le va a ser fácil o no mantenerse en la clandestinidad, porque no es fácil también. Eso por ahí se habla con mucha ligereza, pero no es fácil estar fugado a la justicia, ¿no? Hay que tener recursos y a la corta o a la larga siempre se cae. Toda una serie de valoraciones donde ya no basta la mera amenaza de pena o la escala penal.
Eso dice el Loyo Freire. Esto era del pasado. Claro. Acá hay que valorar todos los conjuntos y el riesgo procesal tiene que ser debidamente justificado, motivado en la sentencia y apoyado en elementos probatorios importantes en el trámite de la causa. Y como contrapartida también, siguiendo con el tema del derecho procesal penal, tenemos, también fue noticia, la libertad condicional, ¿no? Aquellos casos en los cuales están condenados, están cumpliendo condena y el juez considera que están los supuestos que la ley permite para que se le dé la libertad condicional. Y a veces, bueno, el reincidir, no sé, como fue tema... Los casos que hemos tenido recientes. Así es, vinculados con el tema, por ejemplo, de la violación, ¿no es cierto? O de ese género. La ley, el sistema nuestro procesal penal, ¿cómo es en este caso en libertad condicional? ¿Es de la misma manera que la prisión preventiva tiene que darse extremos o permite ya cierta flexibilidad? No, son interpretaciones. Son otros criterios, pero volvemos que el paradigma es el mismo. La ley está así. Por más que suene chocante, a veces en algunos casos. Claro. El cumplimiento de la pena, y yo creo que era sabio o es sabio, bien aplicado, con cárceles que realmente sirvan para la reinserción, claro, ese es el tema, cosas ¿no? que en la práctica no funcionan en la realidad. Exacto. Pero la ley de ejecución penal 24660 dice que a la mitad de la condena podría ya tener derecho a algún tipo de semilibertad, es decir, salir a trabajar y volver. A los 2/3 tiene derecho a la libertad condicional. Tiene derecho. Tiene derecho a la libertad condicional. 6 meses antes es la libertad asistida, que es un control que estuvo ideado en función de evitar que de un día para el otro salga a la calle. Claro. Tenemos 6 meses de la libertad asistida antes de que se cumpla la libertad condicional, que son los 2/3, y después de los 2/3 la libertad condicional. Todo esto, por supuesto, con dictámenes del Consejo Correccional, que son todas las personas que están cerca del privado de la libertad, psicólogo, jefe de pabellón, jefe del establecimiento, donde se reúnen y dan un dictamen, que ese dictamen no es vinculante. Claro. Y es natural que no sea vinculante, porque si fuese vinculante el juez perdería la jurisdicción. Claro, ya el juez estaría dependiendo del psicólogo. Estaría atado a un... el psicólogo diga sí o no, entonces el juez tiene que... Claro. Para preservar las potestades jurisdiccionales que se dice que no son vinculantes, pero sí debe prestársele atención a los fundamentos y razones que, si es negativo el dictamen del Consejo Correccional, habría que ver por qué es negativo. Claro. Y solamente yo interpreto que la negatividad que lo habilite al juez a no hacerle caso debe de ser por alguna cuestión de arbitrariedad o una cuestión de grosera falta. Así es. Bueno, bastante interesante. Y también, no sé si tiene alguna opinión formal de cómo lo toma la sociedad y cómo lo exponen los medios. Porque, por ejemplo, con el tema de la prisión preventiva, en casos, por ejemplo, de corrupción, lo toman como un alivio, como una sensación de justicia, como decíamos antes. Como si en fuese caso de libertad condicional, sí, como algo chocante, ¿no? Cuando dice, bueno, esta persona estuvo condenada. Y la justicia y la puerta giratoria famosa. Y la puerta giratoria. Esta ambivalencia, ¿no es cierto?, que se ve. Claro, es que es lamentable, porque puede ser chocante lo que uno diga, ¿no? Acá hay una sed de justicia en la sociedad, de tanta corrupción, tanto hastío, tanto hartazgo, por tantos hechos de corrupción y por tanta que se llevaron. Eso es una realidad. Y es chocante desde el punto de vista valorativo y político. Exactamente. Pero no por más chocante que sea podemos violentar las reglas vigentes. Que si, por ejemplo, debido tiene que estar preso por la cantidad de causas que tiene, y por la escala penal, y no se logra una caución suficiente que asegure su comparecencia al proceso, tendrá que estar preso. Pero hay una selectividad también chocante y una politización de la justicia. Por ejemplo, yo me hago una pregunta. Acá hay varios. Yo recuerdo una nota de Jorge Tenenbaum que critica también esto, que fue bastante conocida. Pero, por ejemplo, casos mucho más groseros. Cristóbal López. Y bastante valiente, ¿no? Porque no era... Sí. Cristóbal López. 8.000 millones de pesos que le debe a la AFIP, con un descalabro de empresas que pueden quedar miles de personas en la calle, con la corte que creo que determinó la fraudulencia del concurso. Ese sí es un caso concreto de entorpecimiento de la investigación, un tipo con ese poder, con esa cantidad de dinero y que está en libertad. ¿Por qué unos sí y otros no? Exacto. Y también, digamos, por qué la justicia se investiga cuando el gobierno ha cesado del poder,
y demás. Es una constante en nuestro país. Por y eso, es lamentable esa situación. Y en nuestra provincia también. Es lamentable, por eso yo cargo tinta sobre esos jueces federales que hicieron la plancha 5, 6, 7 años y en una semana, cuando vieron que ya estaban muertos políticamente, recién se animan. Exactamente. Nosotros necesitamos jueces valientes. Independientes, valientes, y que no le tengan miedo a que si se tienen que poner en la postura firme de dictar procesamiento, presiones preventivas, aún a quienes estén en el poder, que lo hagan. Exactamente. Bueno, entonces muchas gracias por estas reflexiones. Muchísimo, bastante claro. Y bueno, para las cosas claras también, ¿no? Así es. Muchas gracias, Por favor, a ustedes. Hacemos una pausa, ¿te parece, Gonzalo? Y ya volvemos con cuarto intermedio. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Seguimos en cuarto intermedio, Roque, y recibimos acá al Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados. Así es, así le damos la bienvenida, le agradecemos muchísimo, los felicitamos por la primera jornada de Derecho de Familia que se está realizando justamente en este momento en nuestro Colegio de Abogados. Para eso hemos invitado a sus miembros, a los coordinadores. Está con nosotros también un amigo de la casa ya, Andrés Ignacio Saraín, que me pidió que le diga completo el nombre, porque por Andrea, por Ignacio. Andrés Ignacio de noche, Andrés, de día Ignacio, no sé, usted verá. Bueno, está con nosotros también Andrea Guzmán. Buenas tardes, ¿cómo está? Fernanda Domínguez y Gabriela Rodríguez. Todos amigos de la casa, ¿no? Porque ya tuvimos la oportunidad de conversar en otros programas. Sí. Bueno, felicitarlos realmente por el coraje de traer una propuesta académica a esta altura del año. Así es. Y se ve que hay ganas de aprender y demás, porque un éxito de la convocatoria. La verdad que digamos, es un gran logro a nivel de ese momento éramos comisión, hoy somos instituto. Hace un año y medio que venimos trabajando con las doctoras, con Andrea, con Fernanda, acá con la colaboración de Gabriela, quien amablemente también puso todos los medios necesarios para tener también a la doctora García de Solabagione en la jornada. Bueno, confesamos que ya grabamos la entrevista con la doctora Alicia y me dieron ganas de cursar incluir en la facultad y en su cátedra de Derecho. La verdad que la pasión con la que ella habla es... Ya te hablarás tú de profesora. Sí, totalmente, muy motivadora. Así que contagia, ¿no? Y bueno, nosotros estamos muy contentos porque la verdad venimos trabajando hace un año y medio, como les decía. Juristas de primera nota, podemos mencionar quiénes integran. Sí, tenemos el honor de tener a la doctora Alicia García de Solabagione en la jornada. También tenemos al doctor Jorge Montenegro, a la doctora María Isabel Rodríguez Virgili. Aquí más tendríamos la doctora Carriquiri. La doctora Carriquiri, la doctora Jeff. Y todos temas que son totalmente actuales, como adopción, divorcio, alimentos, maternidad subrogada. Bueno, y no pudimos contar con la presencia de Belucio, pero bueno, era una conferencia magistral. El doctor Belucio fue lamentablemente una cuestión de fuerza mayor. Claro. Es bueno también que lo leemos. Paro nacional. Pero de todas maneras, el doctor Belucio está con una absoluta disposición, en el sentido de que se ha comprometido a principio del año que viene a venir a la jornada. Ya estamos con fecha confirmada, pero sería en febrero o marzo, para tratar de enmendar, digamos, lo que no pudo estar presente en este día, ¿no? Bueno, Andrea, hablando del perfil de abogado, el perfil de abogado que hace familia tiene que tener un perfil específico que lo diferencia de otros abogados que hacen otras ramas. Para mí sí. Creo que es mucha humanidad.
y mucha sensibilidad, básicamente. Ahí estamos sacando la mitad de los abogados. No, los abogados somos seres sensibles. Se reduce a la mitad. La verdad que como nos enseñaba... Humanidad y sensibilidad. Sí, como nos enseñaba la doctora Solavallone en una charla que tuvimos hace rato, la verdad que sí, tiene que haber una preparación del abogado que se dedica a familias, porque pues, no se lucra como se lucra en otros fueros, pero sí hay mucha satisfacción cuando se intenta arreglar o por lo menos solucionar el problema que es interno, que es de todos los días. No es lo mismo un juicio de posesión venial, o sea, los civiles, que bueno, es un dolor de cabeza, pero dura años, pero no lo estás viviendo todos los días con tu pareja, expareja, con el padre de tus hijos, esas cuestiones. Y la verdad que es muy satisfactorio cuando te lo agradecen de corazón y es una sensibilidad que creo yo que es una habilidad que se tiene que adquirir para los abogados, ¿no? También es muy cansador. Digamos, al otro lado también del derecho de familia, que es muy cansador, muy exigente, los clientes también muchas veces... Sí, a veces son... En realidad creo que, como comparto lo que dice Andrea, lo que se debe buscar como abogado de familia, el fin último es la unión familiar. O sea, vos tienes conciliador. Psicólogo. En realidad, bueno, nosotros siempre generalmente estamos ahora obligados a ir a una mediación previa en donde poder entablar, también dialogar con los padres. No le pedimos una relación afectuosa porque generalmente está quebrada, pero sí la relación de padres, de progenitores. Claro. Una pregunta que hago a la mesa. Digamos, 2 años ya de vigencia del nuevo Código Civil y demás. ¿Qué balance pueden hacer desde el instituto? De decir, bueno, la justicia salteña cómo ha respondido a esta reforma. Sí, hay muchos criterios en los juzgados, ¿no? Actualmente, o sea, no voy a dar nombres ni decir qué juzgado, pero sí vemos que hay 3 o 4 juzgados que de los 6 que hay. Sí, que con buen criterio, o sea, la mitad, digamos, están, digamos, de alguna manera aplicando la nueva ley como corresponde. Pero en otros casos vemos que ponen muchas piedras en el camino, ¿no es cierto? De alguna manera burocratizando algunos trámites que ya hoy en día tendrían que ser mucho más fáciles, ¿no? Igualmente, los procesos también. Opino en eso, que si bien se sigue aplicando la cuestión de fondo y que intentan aplicar los principios procesales que están implementados en el nuevo código, ya de por sí creo que escapa a los juzgados también, porque hay una cuestión más que mucho más superior a ellos, que es el tema de la política económica, de la inversión de la infraestructura y esas cuestiones. Pero aún así sé que hay varios, no todos, pero sé que hay varios de los juzgados, incluso secretarios, que a veces van en contra de los criterios del propio juez, del propio juzgado, pero bueno, hacen lo posible y se comprometen y saben de que, por ejemplo, en la práctica, lo que hacemos familia, dicen, no, sabemos que este hombre o esta familia no cobra una cuota alimentaria hace 3 meses porque está atrasado, las vistas, vista para acá, vista para allá, y sí se sensibilizan con los temas cuando los abogados vamos y planteamos el tema. Bueno, Gabriela, vos estás incorporándote al instituto, tenemos entendido. ¿Nos querés contarte un poquito el detrás de escena de todo lo que fue esto, que fue colmado el salón de usos múltiples del Colegio de Abogados? 250 inscriptos. Un gran número, muy buen número. La capacidad está, la verdad, que colmada. Sí. Contanos un poquito y bueno, también anticipanos de con qué vamos a ver cuando entrevistemos a la doctora Alicia García. Bien, como vos dijiste, yo me estoy incorporando nuevamente al instituto, porque desde el 2013 yo estuve. Es más, la doctora García de Solavallone ya estuvo en el 2013, junto con el doctor Guillermo Borda, en aquella oportunidad, donde se hizo una jornada preparatoria de un congreso nacional en Córdoba. Sí. Y bueno, ahora veo un espíritu joven, gente con ganas, gente con espíritu crítico, y considero que a eso tenemos que apuntar, ¿no? Tenemos que apuntar a estudiar, sobre todo a estudiar, pero no seguir los lineamientos que te dicen del boca en boca, sino estudiar a fondo y profundamente, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que va a tratar la doctora Solavallone, que es un tema, que es más, cuando yo me anoticio de esta jornada, obviamente que dije, acá tiene que venir la doctora Solavallone, junto con el doctor Borda, que bueno, pidió disculpas, dijo que en otra oportunidad va a venir. Y la doctora inmediatamente me dijo, sí, Gabriela, contar conmigo, y eso que ella viene del exterior, ¿sí? Estuvo disertando en Uruguay. Y a mí me parecía muy importante que la doctora trate este tema. ¿Por qué? Para hacernos analizar, hacernos pensar, porque lo que a nosotros nos falta, porque es así, es tener ese espíritu crítico.
que yo lo traigo desde la facultad porque fue mi profesora, te cuento, así que imagínate. Bueno, dichosa. Sí, para mí un la nota. Bueno, sí, pero es importante eso, digamos, que el docente forme los futuros abogados sabiendo, digamos, que van a ser actores. Claro. Que no seamos los repetidores, digamos. Totalmente. Y el tema del espíritu crítico es muy importante. Digamos. Eso es muy importante. Sí, y yo confío que desde el instituto, reciente Instituto de Familia, podamos estudiar, podamos tener ese espíritu crítico, podamos inclusive viajar a Córdoba, porque la doctora es una persona, a mí me encanta porque ella tiene, ustedes ya vieron, una actitud muy abierta y es muy generosa de invitarnos para que vayamos a Córdoba, para que intercambiemos con los colegas de allá de Córdoba. ¿Podemos hacer un programa en Córdoba? Sí, bueno, en serio, vamos a Córdoba. Ya fuimos a la Merced la semana pasada. Vamos a Córdoba. Así que, imagínate, bueno, yo quería decirte que no salgo de mi... Obviamente para mí es un orgullo que esté mi gran maestra, una gran jurista, como yo le decía a los chicos, es una jurista, pero muy de un gran nivel académico, y como ella dice, a ver, ella quiere dejar su semillero, ¿sí? Yo fui alumna de ella y yo quiero aportar también acá en Salta, desde el instituto o también fuera del instituto, ¿por qué no? Y no solamente con jóvenes abogados, sino con personas que tienen experiencia también y que son jóvenes, de edad me refiero, para que empecemos a tomar el derecho de familia de una manera seria, porque lamentablemente con el nuevo Código Civil y Comercial, que es reciente, lamentablemente se ha manipulado muchísimo el derecho de familia. Eso es una opinión personal la que yo estoy dando, ¿no? Se ha manipulado a punto tal de que si uno lo mira con una óptica más bien, bueno, obviamente crítica, vos te vas a dar cuenta qué hay detrás de toda esa manipulación, ¿sí? Y no se trata de ser conservador, ni religioso, ni católico, no se trata de eso, se trata de ser crítico y no comprar la verdura que muchas veces nos venden, ¿te das cuenta? Entonces eso estaría muy bueno que en el instituto empecemos a mirar desde otra óptica el derecho de familia. Se puede estar de acuerdo o no, claro. Bueno, pero tener una buena fundamentación si no estás de acuerdo. Con lo que decía, también creo que pasa mucho, y me parece muy importante la función del instituto en este caso y jornadas como esta, porque generalmente cuando uno recién se recibe y va a la calle, los primeros casos que le llegan a uno, no sé si por cantidad o por casualidad, generalmente son casos de familia. Sí, un tema de alimentos, un tema de una afiliación, de un juicio de afiliación. Son casos muy comunes, digamos, y muy importante, bueno, que ante el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ante tantos criterios que también siempre los juzgados, sobre todo en Salta, son muy de aplicar su criterio, ¿no? Cada juzgado tiene su criterio, es muy importante este instituto. Nosotros desde la comisión en su momento, cuando empezamos, siempre desde el principio tratamos justamente de contener al joven abogado, ¿no? Y brindarle justamente esa contención y brindarle también la ayuda, porque imagínense que viene la primera vez y no sabe qué hacer, cómo asesorar al cliente, claro, cómo redactar una demanda de alimentos, qué hacer, ¿no? Sí. Entonces nosotros constantemente estamos colaborando en ese sentido. Vienen, hacemos un consultorio, una clínica jurídica, nos traen sus expedientes, sus casos y los orientamos. Desde eso a los meros trámites. Claro. Pero más allá de lo procesal, perdón, ¿no? Más allá de lo procesal, que lo que queremos hacer ahora con los colegas es estudiar, que sea como un laboratorio. Porque muchas veces, vuelvo al tema que dije, que decía recién, de comprar cualquier verdura. Muchos chicos que están recién recibidos no entienden muy bien cómo es la situación, por ejemplo, la maternidad subrogada. Nosotros no podemos estar repitiendo como loros, porque lo dijo la doctora Marisa Herrera o porque lo dijo el doctor Marcos Córdoba. No, nosotros ya somos abogados, nos tenemos que formar, somos, como dice la doctora, quizás futuros juristas. Entonces ese es el espíritu, pienso yo, a partir de ahora del instituto, de que sea un laboratorio, que tengamos una actitud crítica para transmitir también a los jóvenes abogados, ¿no? Para redondear un poco eso, justamente por qué se origina ahora como instituto, el Consejo Directivo tomó la decisión de hacerlo instituto, y ahí está justamente, doy la tecla lo que dice la doctora, de que ahora no solamente brindemos esa contención y ese acompañamiento al joven abogado, sino que empecemos a tener un trabajo de carácter científico también, ¿no? Y
crítico, constantemente, y que no, como dice textualmente, no comamos cualquier verdura, y que no solamente seamos personas que repetimos constantemente lo que nos dicen los libros y demás, sino que digamos, ¿por qué dice esto y por qué yo puedo pensar que puedo dar una posible solución a un caso concreto? Perfecto. Bueno, se nos acaba el tiempo, ¿no? Desgraciadamente, pero queremos agradecer muchísimo, los felicitamos también por el instituto, por el trabajo, porque realmente fuimos a ver abajo y impresionante la cantidad de gente que hay, y todos salieron muy contentos. Así que la verdad que los felicitamos, los agradecemos muchísimo, y bueno, le auguramos un excelente futuro a corto, mediano y largo plazo. Bueno, muchas gracias. Hacemos una pausa. Sí. Seguimos con más corte intermedio, quédese con el último bloque de corte intermedio, ya volvemos. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Seguimos en Cuarto Intermedio Roque con una visita muy agradable, una ilustre visita, una jurista cordobesa que está dando clases de Derecho de Familia. Así es, porque estamos en este momento viviendo las primeras jornadas nacionales de Derecho de Familia que auspicia y promueve el Colegio de Abogados, como hablábamos en el bloque anterior, y está en este momento con nosotros la doctora Alicia García de Solavacchione, no sé si lo conocí bien, pero así está perfecto. Piamonte me puede corregir, y habló de un tema muy interesante que tiene que ver con la maternidad subrogada. Y el tema de filiación, que son los temas de su panel, ¿verdad? Así es. ¿Nos quiere contar un poquito, en qué consistió su exposición? Un tema también, un tema candente. Delicado y que me genera una gran inquietud, que es la eventualidad de que se sancione quizás uno de los 7 proyectos que existen en el Senado con respecto al alquiler de vientres, que nosotros sostenemos que si el legislador del 2015, que ya de por sí es un código muy deficiente el que se sancionó en el 2015, nosotros lo venimos predicando desde el año 2012 a esto, que no se incorporó este tipo de filiación como una fuente de la filiación por gestación, por sustitución, no se puede crear por vía jurisprudencial el alquiler de vientres por el solo criterio de algunas personas que quieren egoístamente tener un hijo. No existe el derecho al hijo. Eso es muy importante, lo tocamos cuando hablamos de adopción en programas anteriores, digamos. No existe el derecho a tener un hijo, digamos. Existe un derecho del niño a tener una familia. Tener una familia, pero a veces se pierde el foco y se llegan a estas cuestiones. ¿Por qué? Porque el interés superior es un interés superior del niño o adolescente, pero no un interés del adulto. Entonces, el adulto aquí puede tener un deseo de ser padre, lo cual es muy válido, pero no existe un derecho al hijo. ¿Por qué le digo esto? Porque estamos corriendo, sino el foco del interés superior del niño, axioma que existe en Argentina desde 1985, les estoy hablando mucho antes de que se predicara la constitucionalización del derecho privado, y se ha puesto el foco en los deseos y en las necesidades del adulto. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia, pregunto yo, entre alquilar un vientre para aportar un niño elegido a la carta? Se seleccionan los embriones y los gametos sanos, los rasgos físicos, los rasgos intelectuales, la manipulación genética perfectiva, muy propia de épocas de la Alemania nazi, a comprarme una mascota. Si después
me acompaña nada más, hago lo que quiero, como quiero y cuando quiero. ¿Dónde está el foco del derecho de familia? ¿Puesto en el interés del niño o en el interés del adulto egoísta, que quiere ser padre a toda costa? Entonces, contra eso nos alzamos. ¿Por qué? Porque no existe una ley, no existe en el código este tipo de filiación. Claro. ¿Por qué lo presentan como un debate? Porque a nivel nacional se han presentado algunos casos mediáticos que han tomado cierta trascendencia y nos quieren incluir a los juristas en un debate que no es ajeno. Por eso yo lo llamo el embuste del debate. Acá no hay ningún debate. Las leyes claras se cumplen, las leyes oscuras se interpretan. Y aquí la ley dice claramente, existe un número cerrado de modalidades para ser padres. Filiación por naturaleza, matrimonial o extramatrimonial, filiación por técnicas de reproducción humana asistida y filiación por adopción mediante la sentencia judicial de adopción. Y el legislador del 2015 no era ningún ignorante, sabía que existía la gestación por sustitución y no la incorporó. Claro. Entonces, de proponer un proyecto de ley de esta naturaleza, digamos, desde el punto de vista constitucional y convencional, ¿será impugnable? ¿Es más allá de las cuestiones éticas, de bioética que usted ha mencionado, digamos? Jurídicamente. Creo que en esto, por lo menos a mí, me ha servido de una gran utilidad guiarme por el derecho comparado. Bien. En el derecho comparado, y lo mencioné esta mañana, el Comité de Bioética de España, la Corte de la Haya, la Corte Europea de Derechos Humanos prohíbe la gestación por sustitución, so pena de ser considerada una trata de personas, porque esclaviza a una mujer de países, pone así la Corte de la Haya, de países vulnerables a aportar el hijo de personas pudientes. Terminante. Estoy hablando de documentos internacionales. Ahora, y hay que ser también claro en esto y categórico, y quiero que sea puntal Salta en esto, porque creo mucho en Salta y en la garra que tienen los juristas salteños. ¿Existe un derecho a tener hijos? No. ¿Existe hasta que esta gente recurra a cualquier modo para tener hijos y después convertirlo en un reality show, como los casos que públicamente han tomado notoriedad? No. Entonces, categóricamente este tipo de filiación no está permitida, está prohibida en nuestra legislación. Ahora, ¿es lo mismo maternidad subrogada que alquiler de vientres? Exactamente. ¿Es exactamente lo mismo? Maternidad subrogada se la denomina gestación por sustitución, maternidad subrogada y alquiler de vientres. Son sinónimos. Hay una diferenciación en el derecho comparado. En el derecho comparado se prohíbe, como le acabo de relatar, los organismos internacionales más importantes del mundo rechazan la gestación por sustitución o alquiler de vientre. Pero hacen una pequeña salvedad países como Alemania y Holanda, permitiendo en determinadas circunstancias lo que se llama subrogación de vientres altruista o solidario, que son aquellos casos en donde una persona es infértil, entonces la madre se propone para gestar su nieto y hijo de la hija. Han habido casos también. Entonces, todavía no tengo opinión al respecto, pero creo que me inclinaría por la negativa. ¿Por qué? Porque soy una férrea defensora de la norma y la norma no lo permite. Si el legislador del 2015 no lo incluyó, tenemos que atenernos a eso. Si no, convirtamos a los jueces que los están otorgando en legisladores. Claro. Y bueno, hablamos de casos europeos y demás. ¿Y cómo estamos en la región, digamos, en materia de derecho comparado en esta materia? En materia de subrogación de vientres, ¿hay legislación al respecto? Se hacen en forma privada. ¿Por qué? Porque estamos camino, se pretendió, en su oportunidad casi se logra, con la incorporación en el artículo, se pretende ir hacia la privatización de las filiaciones. Es decir, como en Estados Unidos, usted va a una agencia, elige de un catálogo el niño que usted quiera, el coeficiente intelectual de un premio Nobel, y elige el niño con sus características físicas, sale $100.000. Bueno, con todas estas maniobras que están tratando las clínicas especializadas, los laboratorios, y etcétera, etcétera, que los cubre la obra social para colmo, se hacen por supuesto de una forma amañada y en las oscuridades. Claro. Pero no porque exista esa particularidad tenemos que legislarla. Claro. Si las instituciones del derecho de familia son de orden público, le interesa a la sociedad, es costumbre dentro de la sociedad
el alquiler de vientre. ¿Ustedes creen que en el Chaco, en Formosa, en Jujuy, en alguna provincia, es práctica habitual el alquiler de vientres? No existe ni en Córdoba, que estamos más cerca de Buenos Aires, donde el Código Nuevo legisla para una élite que pertenece a 4 manzanas de Buenos Aires, que es lo que estamos mencionando los casos mediáticos. Entonces, no tenemos que caer bajo la tentación de lo que parece modelo, y son una minoría de no más de 20 casos a lo sumo. ¿Y qué sucede en aquello que sucedería? Bueno, mencionabas los 7 anteproyectos que están actualmente en estudio. Sí. Bueno, dependiendo obviamente también las posibilidades biológicas, ¿no es cierto?, y las técnicas científicas que estén en este momento, pero aquel niño, ¿no es cierto?, que bueno, sea fruto, finalmente se aprueba alguno de los proyectos de maternidad subrogada, cuando quiera conocer, ¿no es cierto?, la que sería la madre que la gestó, ¿no es cierto?, la madre biológica en algunos casos. Eso ya está en la actualidad, con respecto a las técnicas de reproducción humana asistida. No tienen derecho a conocer su origen, solamente porque hay que diferenciar entre derecho a la identidad, al principio de la verdad biológica, al mero derecho de la información, que podría ser una curiosidad malsana, como dice una jurista española. El derecho de la identidad es mucho más profundo. Le permite a usted pedir el emplazamiento de hijo, le permite pedir el desplazamiento de quien era su padre, le permite a usted tener vocación hereditaria, le permite también pedir cuota alimentaria a su madre. El derecho a la información, primero, que se hacen en clínicas privadas, no está regulada por el Estado argentino. Y usted, si quiere saber su origen, tiene que ir a la justicia, decirle al juez cuáles son sus causas justificadas. Es decir, yo quiero saber quién era mi papá y mi mamá, lo sé. Voy al registro civil y saco mi partida. Creamos una raza de niños de segunda categoría, aquellos que tienen que ir al juez para buscar su origen. Y en caso de que sepan, no tienen posibilidad de reclamarle. La misma ley lo prohíbe. No quieren, porque obviamente se termina el anonimato, se termina el lucro. Claro, sí. Entonces, lo que a usted le van a informar habitualmente es un código de barras. Su padre era la persona número 14 490 488. Entonces usted no tiene nada más que eso. Y usted quiere saber qué pasa con esa persona, no se lo van a decir porque ellos se amparan en un contrato de confidencialidad con el donante anónimo. Y el problema que nosotros vemos es, si no se regula las donaciones de esperma, las donaciones de óvulo, estamos en un problema si esas clínicas privadas, porque no se hacen todavía en las públicas, no se atreven, y están violando un derecho muy grande, que es el derecho a la identidad. Tienen que crear algún registro de las donaciones, porque podemos, quizás mañana aparezca una de mis hijas con un presunto hermano de novia, y nosotros no sabemos nada porque el Estado argentino no lo ha regulado. Ese tipo de bancos de esperma, bancos genéticos, no están regulados, solamente existen para los desaparecidos. Entonces, si no regulamos las donaciones de material genético, los embriones que se gesten, podemos caer, el peligro de incesto, lo dice la profesora Basset, está latente. Una pregunta, doctora, pregunta de examen para los alumnos de Córdoba que la estén viendo. La doctora es profesora titular de la Cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué pasa con los embriones que no se implantan, que se descartan, se congelan y demás, desde el punto de vista de los derechos humanos con respecto a los embriones? Digamos, ¿cómo resuelve el derecho ese problema? Bueno, a mí me parece que tal cual como está estipulado el nuevo código, son personas. No hay duda que el artículo 19 establece que son personas. Entonces, desde el momento que el médico selecciona cuál va a implantar y cuál no, los otros son tan hermanos del implantado como cualquiera que estuviera que sea mayor de edad y que lo viera gordito, alto. Es lo mismo, son personas. Que lo mantengan en un statu quo latente, eso es otro tema que lo tendrán que ver los laboratorios. Ahora bien, a mi criterio, el grave problema es el descarte de esos embriones. Que las clínicas privadas lo están haciendo y lo están, me voy a ganar la bronca de todas las clínicas especializadas, pero utilizando para técnicas de estéticas, maquillajes, etcétera, etcétera, etcétera.
porque tienen el tamaño de menos que un alfiler, un embrión formado. Entonces son muy fáciles de manipular. A mi juicio, y trabajando con una doctoranda en la materia, es un delito penal, es homicidio. Claro. Entonces, por eso también hay un proyecto de ley que avalo rotundamente del doctor García Elorrio, que habla de la dación, no me gusta la palabra dación porque hablaría de una cierta cosa, o adopción de embriones. Osvaldo Pitró habla de la adopción de embriones, que es un gran jurista y gran amigo que realmente lo toca con una gran profundidad. Es decir, todos aquellos embriones supernumerarios o sobrantes que no se descarten porque tienen anomalías, porque los médicos obviamente van a elegir los mejores. Exactamente. Van a elegir los que no tengan ninguna patología. Claro. Entonces, para esos embriones que son personas, debe ir la figura de la adopción de embriones, pero no está reglamentado aún. Y en eso estaremos apoyándolo la ley. Bien. Nosotros estamos a favor de la adopción de embriones. Bien, clarísimo. Sí, clarísimo. Bueno, le agradecemos muchísimo, lamentablemente se nos acaba el tiempo estiran a la televisión. Pero bueno, también saber un poco el criterio que iban a tener, cómo ves que va a evolucionar la legislación, para dónde va a disparar toda la ciencia, si se va a adelantar el derecho, ¿no es cierto? También las costumbres sociales se van a ir por adelante de este código que ya está quedando viejo. Yo creo que Montesquieu, lo dije hoy, Montesquieu decía que para la gente era más fácil cumplir con las costumbres que con la ley. Creo que es una ley deficiente. Entonces, al ser una ley deficiente, la gente no la conoce. Está dentro del ADN del sentir argentino la ganancialidad, por ejemplo. Sí. Y ahora establecen un régimen separatista de bienes, donde establecen que las partes pueden capitular. Nosotros no tenemos práctica capitular. En Córdoba ha habido nada más que 11 casos. Córdoba, la segunda ciudad del país. Sí. Entonces, estamos viendo que ha sido demasiado ambicioso el proyecto y que muchas de sus normas han sido impracticables para Argentina. Pueden ser para Suiza perfectamente, para los países europeos, pero no para Argentina. Tenemos otras prioridades. Ahora, si este código está quedando viejo y los avances científicos del mundo van adelantando, tenemos que ver si esos avances científicos son progresos o son cambios. Si son progresos, bienvenidos sean. Si son nada más que cambios para no cambiar nada y para perjudicarnos y que la sociedad no los acepte, porque yo tengo en claro, si hay algo que tengo claro es que tenemos que tener la legitimación de la sociedad en el derecho de familia. Las instituciones del derecho de familia no pueden establecerse de pecho y obligatoriamente, porque la sociedad no las acepta, como no acepta la ganancialidad. Les estaba diciendo que hay 11 parejas que se han casado con el régimen separatista de bien en Córdoba, que hay más de 300, 400 mil matrimonios. Quiere decir que todo el mundo opta por la ganancialidad y una minoría está optando por el régimen nuevo. Es decir, yo no creo que el código esté viejo ya o desactualizado, creo que realmente se legisló mal. Claro. Cuando está el código mal legislado, hay que modificarlo. Y ahí podemos hacer ciertos ayornamientos. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero legitimados por la sociedad tiene que acompañarnos, porque si no nos acompaña, de nada sirve extrapolar instituciones del derecho comparado si son para Suiza, si son para Noruega y no para Argentina. Claro, clarísimo. ¿No? Bueno, clarísimo, la verdad. Muchísimas gracias. Y muy clara, docente de alma. Sí, docente de alma. Lo hemos detectado la cabeza. Y bueno, felicitamos también, como decíamos en otro bloque, a la organizadora de esta jornada exitosa de Derecho de Familia. Nosotros nos queda despedirnos nada más. Hasta la semana que viene, Gonzalo. Agradecemos muchísimo a la Hostería de la Caldera. Ustedes ya saben, tienen que descansar. Estamos a 7-10 minutos. Sí. Aprovechar fin de semana largo. Exactamente. Bueno, nos vemos. Hasta la semana que viene. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.